Y vos que estás ahí escuchando a través de la radio, te invitamos para que te vayas a San José TV, a Canal 1 o bien ahí en nuestras redes sociales para que puedas también disfrutar con nosotros de este segmento que está muy interesante. Es que aprendemos mucho aquí, por eso a mí me encanta la revista porque aprendemos juntos y es algo muy importante que tenemos que aprender a descubrir cosas para poder también nosotros saber qué anda bien, qué anda mal, qué podemos corregir, cómo podemos mejorar. Es por eso que hoy usted sabía, Mau, Cuénteme. usted sabía Cuénteme. que vamos a hablar. Espere, para ver qué vamos a Es que hablar. no puedo Ahora decir sí. hasta que la doctora diga, ¿verdad? Vamos a hablar del poder del ruido en nuestro cuerpo. No, yo me destapé las orejitas hoy para que ustedes pero no. ¿Cuáles? ¿Cuáles, no, digo? ¿Cuáles? Pero no es a través de las orejitas que escuchamos. Espérense, ya le vamos a contar. Vamos más allá del oído y nos Así acompaña hoy por acá Silvia Bonilla, que es máster en audiología de la Clínica Auditiva Audinsa y hoy nos acompaña acá en la revista Vida y Esperanza. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, feliz de estar acá otra vez. con Igualmente, ustedes. nosotros felices de Bienvenida. que nos acompañe, porque usted siempre nos orienta muy bien. No, y con datos interesantes y diferentes. Sí, ¿verdad? Sí, Eso es lo que nos gusta. sí, porque es que yo quiero que ustedes sepan también que el escuchar también tiene que ver con sentir los sonidos y que no solamente escuchamos por el oído. ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo no escuchamos por el oído? Nosotros escuchamos por vibraciones, ¿verdad? Las vibraciones que nosotros escuchamos se transmiten en el aire. Esa es la audición normal que todos tenemos y por donde todos percibimos el sonido. Pero también escuchamos por medio de vibraciones, por ejemplo, del hueso. El cuerpo también está compuesto en 80% de agua, entonces todas esas moléculas vibran al recibir todo ese sonido y en realidad todo el cuerpo siente el sonido. Entonces los efectos del sonido y del ruido no solamente los vamos a sentir acá en el oído, sino que también lo podemos sentir en el resto del cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Sí, porque no somos conscientes de eso. Nunca somos No, conscientes, o sea, no. nunca lo percibimos. Y de hecho, cuando hablamos de audiología, cuando hablamos de sonido, cuando hablamos de ruido, siempre hablamos del oído y de los efectos auditivos que tiene y que sí, son muy importantes. Pero también tenemos que pensar más allá de cómo nuestro cuerpo de forma integral se ve afectado por la exposición intensa a sonidos o a ruido. A sonidos también extremos, podría ser. A sonidos fuertes, como cuando trabajamos con maquinaria pesada, en producción, todos esos sonidos, estar expuestos a esos sonidos, pues nos van a afectar de forma negativa. ¿Cómo nos pueden afectar de forma negativa? Nos va a aumentar la presión sanguínea, aumenta el estrés, pueden haber dolores de cabeza. Claro. Es una persona que siempre está irritable, llega a la casa y siempre está cansada, no quiere que le hablen, no quiere escuchar nada de música ni teléfono. Y la familia dice, ay, qué raro, porque siempre está de mal humor. Claro, porque es que viene de 8 o 12 horas de estarse exponiendo a sonidos intensos y nadie va a tener buen humor al final del día después de eso. Aquí nos pasaba, doctora, donde durante, ¿se acuerda? De la construcción. Todavía el año pasado. Era el año pasado estaba, era. Sí, ¿todavía? Todavía el año pasado estaba. La Estuvimos 2 años. remodelación del banco acá atrás. Eran unos ruidos extremos, entonces nosotros teníamos que estar concentrados acá, ¿verdad? A través de nuestro audífono a la comunicación interna, pero se oían taladros fuertísimos y de verdad uno sentía un nivel de estrés aquí tan terrible por el ruido, solo por el ruido. Solo por el ruido y es algo a lo que no le prestamos atención. Todos decimos, sí, está el sonido por ahí, pero uno, ¿verdad? Lo archiva, lo deja por ahí, no le presta Sí. atención, pero indirectamente Te está eso en el afectando. cuerpo nos está afectando. Y afectan el sueño también. Afectan el sueño, las personas no pueden descansar bien cuando están expuestas a sonidos intensos durante muchas horas al día. Sí, usted nos iba a hacer una pruebita, doctora, Sí. para que podamos comprender un poco más acerca de la temática. Nosotros escuchamos por frecuencias, ¿verdad? Los sonidos están compuestos por diferentes características, como el volumen, cuando subimos o bajamos el volumen, eso se llama intensidad, se miden decibeles, pero también tenemos frecuencias, que eso viene siendo la tonalidad. Por ejemplo, la voz de Mau es más gruesa. Ajá. Hábleme, Mau, dígame algo lindo. Ese que no ayuda. El que no colabora, el que no colabora. Así no era. Así no era. Dígame algo lindo, así con una voz gruesa. ¿Por qué se Es pone que me rojo? están regañando. Doctora, qué gusta tenerle acá. A ver, es una voz más me gruesita. están Mi voz regañando. es aguda, ¿verdad? Las voces de las mujeres generalmente son Agudas, agudas, sí. son finitas. Sí. Esos son frecuencias. Y los sonidos que nosotros tenemos en el medio ambiente están compuestos de frecuencias. Entonces también tenemos, por ejemplo, Ese taladro. ese Vea, taladro es así, terrible. doctora. Bueno, taladro, ese ejemplo que lo de tiene ese en la cabeza. taladro
es que la vibración de ese sonido no solamente se está transmitiendo a través del sonido, sino a través de la vibración de las manos y a través de la vibración del piso. Incluso los zapatos que tienen bueno, que sí, utilizar que el las piso personas. vibra. Ajá, el piso Entonces vibra. eso también lo También escuchamos. uno lo siente. Lo siente. Las vibraciones en esas herramientas, pues el sonido se va a transmitir a través del piso. Incluso a veces se recomienda en salud ocupacional utilizar zapatos especiales antivibración para que esa vibración no nos afecte tanto. Pero entonces, por ejemplo, acá les traigo una herramienta que ya no la vemos tanto en consulta, pero sí la utilizamos. Tal vez los músicos también las pueden conocer por ahí en casa si alguien es músico. Los diapasones. Diapasones. Diapasón. Diapasón. El diapasón es un instrumento que viene diseñado por frecuencias. En este caso yo tengo una frecuencia bien grave, esta es de 256. Entonces yo lo pongo a vibrar y podemos hacer también pruebas auditivas para saber cómo está escuchando tanto por la transmisión por vía aérea, pero también por la transmisión por vía ósea. Entonces vamos a hacer la prueba con Nubia. Vamos a hacer la Sí, prueba. vamos a ver. Entonces vamos a ponerlo a vibrar. Yo me voy a poner por acá. ¿Lo escuchamos? Claro. ¿Se escuchará en el micrófono? Sí, Sí, ahí está. Ok, ese es un tono puro, así se conoce. Es una frecuencia Pero, grave. ¿qué le hizo? Nada más Lo golpea nada y se más lo pone a golpeó. vibrar. Ahora vea. No. ¿Lo escuchas? No. Lo pongo acá. Ya. Ahí sí. Ahí está escuchándolo por vía ósea. Se lo estoy poniendo en el huesito atrás. Eso es vía ósea, doctora. Eso es vía ósea, ajá. Por ejemplo, lo puedo poner acá en el mentón. ¿Lo escucha? ¿Escuchas? Ok, vamos Y con se Mau, porque siente ya lo el- vi interesado. Me voy a mover de aquel lado. Vamos a ver. A ver. A ver, Que lo escuche por vía ósea. vía de ojo. Acá está Nada vía que ver. aérea. Se le pone en el ojo. ¿Escuchas? Sí. Ahora vamos por vía ósea. ¿Escuchas? No, ahí no. Pero muy leve. Muy bajito, Sí. ajá. Más que aquí estamos en un ambiente libre Qué y se escucha. interesante Vamos eso, a ver doctora. acá. Ujú. Sí, ¿Se lo escucha? escucho. ¿Y Sí. acá? Sí. Ok. ¿Se oye? Mm. Ahí lo Increíble. estamos escuchando por Ajá. vía ósea. Incluso yo te lo puedo poner en otras partes del cuerpo y muy posiblemente también lo vayamos a Ay, qué escuchar. interesante. ¿Por qué? Porque esto vibra y vibra el hueso. Internamente nosotros también tenemos huesitos dentro del oído Claro. que se encargan también de la transmisión del sonido, pero que también el oído interno tiene un huesito que se llama cóclea o caracol y adentro están las células que son las que detectan el sonido. Entonces, al yo poner vibrar esto en el cráneo, esa cóclea empieza a vibrar y las células se activan y escuchan. Claro, qué interesante, doctora. Ujú. ¿Eso podría darnos también algún indicio de que podríamos tener tal vez algún daño en el oído? Correcto. Estas pruebas antes se realizaban con diapasones, ahora las realizamos con equipo ya más novedoso, con el audiómetro ya trae un equipo de vibración integrado y ahí realizamos pruebas que nos ayudan a diferenciar la parte del oído que está alterada. Ay, qué Haciendo bien. este tipo de pruebas yo puedo saber si tenemos un problema de transmisión del sonido, Ajá. que se puede solucionar, por ejemplo, por una gripe que se me obstruye el oído y la ventilación no está óptima, o si tenemos un daño en las células del oído. Ok. Y ahí entonces también hacemos pruebas de vibración ósea, así se llaman, para poder diferenciar en qué parte del oído tenemos Ay, esa eso está alteración. demasiado Está bonito, muy interesante. doctora. Exacto. Sí. Y las personas se asustan porque dicen, uy, qué raro, pero cuando les pongo el vibrador detrás de la orejita, ¿cómo voy a escuchar el sonido? O aquí. Ajá, o, Aquí o en la acá en la frente. Claro, porque se está vibrando el cráneo, esa vibración se transmite. Por ejemplo, en las escuelas, yo trabajé en la escuela Fernando Centeno Abuel, Ajá. un año estuve por ahí trabajando con niños sordos. La clase de música es un piso de madera. Entonces, ¿qué hace el profesor de música? Pone a vibrar los instrumentos. Ay, qué interesante. Y los ah. niños aprenden a sentir los instrumentos, cómo vibran y el sonido se transmite a través del piso. Entonces, así ellos disfrutan la música. Ay, qué Hoy en día interesante. también hay programas inclusivos, como por ejemplo el grupo de música Coldplay, que ha utilizado en sus conciertos chalecos que vibran con la música. Para que- personas que no escuchan para personas Ujú. sordas. a través del oído. Correcto, Ah, para sí. que puedan sentir Las esas vibraciones. vibraciones y puedan disfrutar de la música también, Ay, qué interesante, Interesante. eso, me ¿Cómo parece escuchamos increíble. con todo nuestro con cuerpo? todo nuestro cuerpo. Sí, por eso tal vez, doctor, a veces las personas dicen, o he escuchado yo, que cuando tienen, por ejemplo, discapacidad auditiva, desarrollan muchos otros sentidos.
Es tal vez que se debe a eso, ¿verdad? Que a través de a veces nosotros por escuchar no Sí, lo ponemos maximizan atención. más porque no Exacto, tienen el... Y es que el ese- escuchar y entender requiere también mucha atención. Ajá. Entonces, el saber qué está pasando a nuestro alrededor, la vista, el poder ver qué es lo que estamos escuchando. Muchas personas que al Sí. inicio tienen pérdida auditiva se fijan mucho en la cara. Y en los labios. Y en los sí, labios, es cierto. hacen lectura labial. ¿Por qué? Porque necesitan ese refuerzo visual para poder compensar lo que no están Lo que no están escuchando. escuchando, sí. Entonces pasa mucho en adultos mayores cuando al inicio empiezan a perder la audición y tal vez no sienten como tanto esa necesidad e intuitivamente empiezan a verle más a uno la cara cuando Ay, están qué hablando para poder entender mejor. Sí. O cuando Entonces, usted escucha que alguien que está chismeando, usted se le queda viendo los labios a ver qué... De largo, de Sí, largo. sí, Como sí, los sí, jugadores, sí, eso los sí, jugadores sí. a ver. Mi hermano tiene esa condición y él me decía que, por ejemplo, ¿Cuál condición? Perdón. él tiene dificultad para escuchar, entonces él Ujú. utiliza audífonos, porque el problema es fuerte, ¿verdad? Claro. Y él me decía que en pandemia sufrió mucho. Uy, Ah, sí. por la mascarilla. Porque- La mascarilla, Sí. claro. Porque la mascarilla, él dice, yo leo los labios y con eso me complemento. Y en pandemia, cuando todo el mundo se tapó, yo no escuchaba nada, Y aunque no- tuviera audífonos. Y no solamente era la mascarilla, era el distanciamiento, Claro. eran las barreras acústicas Menos. que tenían, No que tenía. ponían hasta en los supermercados, Qué difícil, ¿verdad? Era claro. un acrílico en el medio de las dos personas, entonces, claro, eso también afecta la transmisión del sonido. Y lo poquitito que podía escuchar la persona ya no lo escuchaba y tras de eso venimos y nos tapamos la cara. Entonces, muchas personas ahí se dieron cuenta de la dificultad auditiva porque no lo podían compensar Ay, con la parte Ujú. Qué visual. interesante, sí es cierto. Aquí, bueno, decía mi cuñada, que es la novia de mi hermano, dice, al principio yo decía, ay, qué lindo que es él, tan observador. Siempre me mira los labios. Siempre me mira Sí, los labios. le gustan mis labios, Y sí. después me di cuenta que era que estaba Ah, sordo. claro, claro, o sea, Eso es- es Yo súper quería un hombre así interesante. que me escuchara, Que me- que me pusiera atención. No, yo quería a alguien que me viera los labios. Es sexy, Me ella ajá, y me pintaba más los labios y todo. Está súper gracioso. bueno, Sí, sí. claro. Entonces, se nos olvida también que nosotros disfrutamos de la música. Sí. Ahí, ¿qué tratamos nosotros cuando queremos relajarnos? Ponemos música. O tal vez para relajarnos ponemos sonidos de la naturaleza, Sí, que sí. el ruido, que la lluvia, pero también si estamos en una fiesta ponemos musiquita de fondo, Sí. también entonces la música también nos puede poner en un estado de relajación muchísimo. para poder conversar, para poder sentirnos más a gusto y para poder vivir más esos sonidos y vivir más esas emociones y esos acontecimientos. Qué interesante eso. ¿Y el cosito para qué, doctor? Esto también, eso ¿Cómo es se llama? Un cuenco tibetano. Cuenco. Cuenco tibetano. Cuenco Ajá. Hay también una tendencia ahora que hay mucho de medicina natural, se habla también mucho de la medicina del sonido y Ajá. cómo el sonido y las vibraciones pueden llegar a curar o pueden llegar a sanar o pueden llegar a poner al cuerpo en un estado de vibración en donde va a estar más relajado para poder sanarse y para poder recibir más todo lo bueno. Ajá. Entonces esto se llama cuenco tibetano y es el mismo efecto que tiene con el diapasón. Yo lo pongo a vibrar y esto lo podemos poner a vibrar en diferentes lugares del cuerpo para poder armonizar y para que el cuerpo pueda llegar a relajarse Ay, y qué recibir bonito. todo lo bueno que podamos tener. Qué nosotros. interesante, ¿verdad? Suele Qué otra vez. interesante. Y es que se mantiene. Se mantiene. Qué lindo, De hecho, yo ¿verdad? lo puedo poner a vibrar un poquito también, dándole vuelta. Y ahí. Demasiado lindo como Es se súper mantiene lindo. ese libro. Y los cuencos también vienen con diferentes grosores, diferentes tamaños, Diferentes tonos. sí. diferentes tonos, ¿verdad? Sí. Entonces hay que buscar también un cuenco al que nosotros nos agrade el sonido o al que la persona que está recibiendo también, en este caso sería la terapia sonora, pues pueda también recibir bien esa vibración. Terapia Eso está sonora. súper interesante. Terapia ¿Puedo? sonora. Sí, Permítame, claro, Carmen, adelante. por favor. Puede ser, doctora, también que las personas tengan ahora que usted dijo, ¿verdad? Que Mau tenía la voz más grave, Grave. uno la tiene más aguda. Puede ser que uno distinga más los sonidos agudos que los graves o que le cueste más detectar los sonidos más graves que los Correcto. agudos. Lo que se ve más frecuentemente es la dificultad para escuchar los sonidos agudos. Ajá. Esto sucede porque
en la composición que tenemos dentro del oído, las células que analizan los sonidos agudos son las que se exponen más a los sonidos a lo largo de nuestra vida. Entonces llegan a deteriorarse más rápido. Entonces por eso los sonidos generalmente que una persona con pérdida auditiva puede llegar a tener dificultad para escuchar son los timbres del teléfono, el timbre de la casa, o entenderle más, tiene dificultad para entenderle más a las mujeres y a los niños que a los hombres. Vea qué interesante. ¿Por qué? Porque se van dañando, se va lesionando más las células agudas que las graves. Hay condiciones muy excepcionales en donde puede pasar al revés, que más bien se afecten los graves primero que los agudos, pero son casos muy contados y muy específicos. Lo que uno ve generalmente es la afectación en los sonidos agudos. Muchacha, señora, no lo regañen. Puede ser que él no está detectando No, nuestra no voz. detectamos. No es que no No entendía. detectamos. No, y vean, yo he tenido No casos detectamos. de matrimonios que yo he salvado. ¿En serio? ¿Por qué? Porque también empiezan a darse cuenta que la dificultad auditiva se presenta para ver televisión, por ejemplo. Ajá. Y dicen, es que no soporto ver televisión con mi marido, con mi esposa, porque el volumen es demasiado alto. Entonces terminan separándose para ver televisión, Uno para en un uno lado y por un otro lado. en el otro. Entonces cuando ya vienen a consultar, porque generalmente cuando estamos en ambiente silencioso, es cuando escuchamos mejor, cuando tenemos lesiones en frecuencias agudas. Pero cuando estamos en un ambiente ruidoso es el típico, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué Ay, me sí. dijo? Repítame. Entonces solamente en ambientes ruidosos empiezan a sentir esa dificultad. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Empieza a negar su pérdida auditiva porque Cierto. no es siempre que la siente. Es cierto. Es Sí, en exacto. algunas en algunas Casos. situaciones Ajá. específicas. Entonces, cuando se separan, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a ver que el matrimonio ya no Sí, está sí, que dando, se entonces enfría la vienen a cosa. consultar, se dan cuenta que era una pérdida auditiva y después vienen a consultar y me dicen, ya estamos viendo televisión los dos juntos. Entonces ya yo he salvado por ahí un par de matrimonios. Sí, 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 para que estén Doctora, juntitos. perdón, sí. ¿y todos los daños son irreversibles en el oído? Todos. Cuando hablamos de lesiones en las células o en el nervio, es irreversible. Pero hay lesiones que pueden ser temporales y que se pueden tratar con medicamentos o con cirugías. Por ejemplo, una simple gripe me puede tapar el oído y eso me puede generar una pérdida auditiva temporal. La acumulación de cerumen, Ajá. que se puede extraer, se puede limpiar, me puede generar una pérdida auditiva, esa sensación de que no escucho, que tengo el oído Terrible, es tapado. terrible. Entonces eso es temporal. Hay problemas auditivos que sí tienen una solución inmediata o prácticamente inmediata y hay otros problemas auditivos en donde la solución va a ser la rehabilitación auditiva con Ajá. audífonos. Y eso le iba a preguntar, doctora, cuando hablamos de rehabilitación auditiva, es la colocación de audífonos. Correcto. Y eso se te mantiene después. Se Correcto. tiene que Ya seguirlos cuando a usando. usted le dicen necesitamos usar audífonos, ya es para el resto Ya. de la vida. Ah, ok. Y eso es muy importante aclararlo porque también hay personas que dicen cuánto tiempo tengo que utilizar el audífono y no, es para el resto de la vida. Es para el resto de la vida. Correcto. Pero bueno, la doctora más adelante, en los próximos programas que nos va a acompañar, nos va a mostrar que no es nada del otro mundo. Nada del otro Ahora con la mundo. tecnología del audífono ni se ve ni Sí. se siente. Correcto. Y no, y si se ve lindo. Exacto. No llama la Algo atención. chiquitito. Correcto. Y más bien nos ayuda. Es una herramienta maravillosa porque parece mentira, pero qué importante es escuchar. O sea, es Comunicar. sumamente importante. comunicarnos. Como cuando hasta para estacionarse uno le apaga el carro, ¿verdad? Porque usted necesita concentración Claro. y estar atento, ¿verdad? Escuchar cualquier cosa. Y es que el escuchar bien y se nos olvida mucho, nos hace estar conscientes de nuestro entorno. Sí, mucho, ¿Verdad? mucho, Por ejemplo, alertas. yo ahorita acá estoy sentada conversando con ustedes, pero yo sé que está la misa de este lado, Ajá. que hay carros pasando por la calle, entonces yo estoy consciente de mi entorno. Sí, sí. Una persona que no escucha bien puede ser una persona que va por la calle e incluso puede estar en riesgo de sufrir un atropello o sufrir Totalmente. un problema en la calle, ¿verdad? Un accidente, porque no está escuchando Es bien. cierto, es cierto. Me ha Muy pasado con la gente que, por ejemplo, se bloquea la audición poniendo música en Ajá. audífonos y va a la orilla Claro. de la línea del tren. Ay, ¿verdad? Y no sí. escucha, no percibe. Entonces Sí, es qué muy peligroso. peligroso. Exacto. Claro. Qué bueno, doctora. ¿Cómo me gustó el día de hoy? Me alegro muchísimo, porque Sí. ya saben entonces que no solamente escuchamos con el No oído, solo a Con través todo. del oído. con todo el Te cuerpo. escucho. Te escucho. Te escucho. Así es. Una consultita. Ustedes en la clínica, bueno, ayer estábamos hablando de lo importante del chequeo en los chiquillos que ahora entran a clases. Correcto. También podemos Sí. acudir donde ustedes. Totalmente, a partir de los 3 años de edad ya nosotros podemos hacer lo que se llama audiometría escolar, Ajá. que es un examen súper sencillo donde los ponemos a escuchar diferentes sonidos, no duele, duramos 15 minutitos haciéndole el examen y es muy importante ahora que lo están solicitando para matrícula escolar. En las Es 3 muy sucursales importante. que tenemos se puede realizar. Muy bien. ¿En dónde están está? las tres? Tenemos frente al Hospital de Heredia, en Ajá. Heredia Centro. Tenemos acá en San José, en Barrio Aranjuez, diagonal
la admisión de Calderón Guardia y en Momentum Escazú. Ahí muy están, bien. ve, en todas las áreas abarcadas para que la gente tenga acceso sin ningún problema. Se llama Clínica Auditiva Audinsa, para que lo tomen en cuenta. Así lo encuentran en redes sociales, ¿verdad, doctora? Sí, Como correcto. @Audinsa, para que Audinsa. ustedes la puedan buscar. En el Facebook lo encuentran como Clínica Auditiva Audinsa y también en los siguientes números telefónicos usted puede concretar la cita. Ahí los tienen en pantalla, 40001126, 40001126, o bien al 8747-2662, 8747-2662. Acá en las redes sociales quedan los datos para que ustedes también puedan sacar su cita. Ahí los buscan en redes sociales. Y pues muchas gracias de verdad, Silvia, por acompañarnos. Muy entretenido estuvo, aprendimos montones. Aprendimos Un muchísimo. placer, me encanta porque me gusta mucho el sonido en general, no solamente la parte de audiología, y que lo disfruten así también me gusta Sí, mucho. muchas Sí, gracias. y aprendimos ahora. Aprendí. ¿Qué le estoy diciendo? Ah, que vamos a la pausa. Así que empieza a Ay, ¿se me inventar. entendió? Así es, vamos a una pausa, pero en esa relación de pareja usted dice, es que esa llamita del amor se está apagando. Podría ser, pero bueno, no solo en relaciones de pareja. La llama del amor se puede apagar en muchas cosas. El amor por el trabajo, Por el trabajo, por mis compañeros los de trabajo, amigos. por los amigos. Sí. Bueno, después de la pausa Preste mucha vamos a estar atención. conversando sobre eso y